Bueno, arratsaldeon guztioi. Yo comienzo también por dar las gracias primero a Miguel y al Museo por la invitación y, por supuesto, a Marta Mercadal y a Ramón Ganuza por su paciencia infinita, porque hasta hace prácticamente 20 minutos no hemos decidido ni en qué orden interveníamos, ni si pasábamos un PowerPoint o hacíamos a través de una película. DATIME ha sido para nosotros un proyecto bastante largo en el tiempo. La primera vez el encargo tuvo lugar en octubre de 2021 y un poco en principio la premisa o el planteamiento, la propuesta fue que debíamos ser capaces de proponer una escenificación imaginativa de la colección. Creo que uno de los aspectos más interesantes para Oyer y para mí como comisarios ha sido precisamente poder disponer de prácticamente el conjunto de la colección, salvo algunas obras concretas por motivos de conservación, por préstamos anteriores, etc. Ni uno ni otro habíamos trabajado nunca juntos. Yo creo que nos conocíamos a través de inauguraciones, etc. Ha sido un trabajo muy, muy enriquecedor, al menos desde mi punto de vista. Yo soy una historiadora clásica, arqueológica, suelo decir, en el sentido que parto del dato, de la investigación, que suele permitirme además muy poco espacio para la poesía y para la imaginación. Cada vez más, que yo creo que es en mi caso una cuestión que tiene que ver con la edad, que te va haciendo perder la vergüenza también en esas cosas. Quería comenzar con esta primera diapositiva dando un poco idea de los distintos soportes que se han producido en paralelo a la exposición. La primera es una imagen de la entrada de Tabacalera. Hemos podido disponer de un catálogo gracias al patrocinio de Petronor. Tienen también una muy mala fotografía, soy muy mala fotógrafa, de unos folletos que ha diseñado Maite Zabaleta, muy, muy, muy hermosos. En mi caso, digamos, este acercamiento a una exposición que debía proponer un relato, una visión distinta de la colección, ha sido interesante porque se produce después de unos años, 4 o 5 años, en los que el Museo Curatorial, el equipo curatorial, hemos estado inmersos en unas sucesivas lecturas, revisiones de la colección, no siempre a partir de un recorrido histórico, sobre todo a partir de un recorrido lineal en torno a la historia del arte o a la historia de las colecciones del museo. La primera de ellas fue este ABC, el abecedario del museo, un proyecto que se encargó al escritor Quismen Uribe, que realizó el proyecto curatorial, fue el ideólogo que supo liderar al equipo del museo y que organizó la colección a partir de 31 letras y de otras tantas palabras para argumentar con ello prácticamente todo el espacio del museo, recién renovado museográficamente en esos momentos. Y otro proyecto importante es el que está actualmente, es BBK-TEAC, que propone, seguramente muchos de ustedes lo conocen ya, propone un cara a cara, un aurrez aurre entre dos artistas de la colección del museo. Uno casi siempre procedente de los tiempos pretéritos del arte antiguo y uno del arte contemporáneo. El proyecto se presentó el pasado mes de junio y se han ido sucediendo presentaciones cada martes. Les muestro, son las mismas salas que van cambiando con distintos contenidos. En la fotografía de arriba tienen una de las salas que se presentó con un proyecto que relacionaba a Goya con Ana Román, que luego se ha convertido en un Goya Moraza. Y una de las salas, ha sido una de mis favoritas, la de abajo unía a Martín de Vos con el escultor Jacques Lipzig. Luego se pasó a convertir en un Tellaetxe Basterrechea y el último montaje es un Luis Morales Millares. Otra sala de este mismo proyecto, la primera la tienen en la parte inferior, unió a Sofonis Banguísola con Miren Garenzana, pasó a convertirse en un Arteta Ibarrola y más recientemente ha sido un Vieira da Silva Charo Garaigorta. Casi todas son piezas que forman parte de la colección del museo, aunque ocasionalmente se completa con préstamos, en su mayoría procedentes o de las propias artistas, en el caso de Miren Garenzana, o de una serie de museos con los que trabajamos en red, sobre todo el Museo Arratión de Gasteiz,
que en una comunidad tan pequeña como la nuestra funciona como un gran contenedor de arte contemporáneo. Tiene una colección muy amplia y muy representativa de lo que ha ocurrido, por supuesto, en el arte vasco durante el siglo XX y también en el arte español. Yo creo que estos proyectos, incluido That Time, propone una lectura distinta de la colección del museo, una lectura de una colección que hasta ahora solíamos o nos habíamos acostumbrado a presentarlas en un recorrido lineal y siempre con una perspectiva de exposición antológica, que tendía a mostrar una selección casi siempre de obras maestras que proponían un relato histórico que comenzaba hacia el siglo XII, aunque saben que la colección del museo es mucho más amplia, y terminaba digamos, a finales del siglo XX o incluso ya con las últimas adquisiciones a comienzos del XXI. La exposición ha sido un proyecto específico para Tabacalera. No estoy segura de que todos ustedes sepan qué es Tabacalera. Es un centro de cultura contemporánea y está alojado en un edificio histórico de San Sebastián, situado en el barrio de Guía. Hasta durante 90 años fue una fábrica de tabacos. Y yo creo que parte de ese carácter industrial, fabril del edificio se ha mantenido hoy en día. En el año 2015 fue inaugurado como Centro de Cultura Contemporánea. Es interesante desde mi punto de vista, ya ven que es un edificio de grandes dimensiones, porque no responde a esa idea de un espacio museístico como un cubo blanco neutro, con luz blanca, que yo creo que la modernidad nos ha acostumbrado a pensar como el espacio ideal para la obra de arte. En Tabacalera, la estructura industrial del edificio y de la reforma está permanentemente presente en el espacio, y de decir que eso no ha sentado nada mal a una colección como la nuestra, que suele mostrarse siempre en un espacio muy limpio, muy acotado, etcétera, etcétera. Tienen dos vistas laterales, una vista lateral del edificio, y además abajo por la entrada, digamos la entrada original, la entrada principal de Tabacalera, que en general es un espacio de libre acceso y a causa de la reforma arquitectónica, en la cual el visitante tiene libertad para deambular por el edificio, que no acoge únicamente una sala de exposiciones, acoge otro tipo de instituciones, y quien entra en ese edificio, yo creo que para mí lo más sorprendente es que deambula libremente por el edificio, decide si quiere entrar a ver una exposición, quiere subir a la biblioteca, etcétera, etcétera. Me refiero a que el visitante de That Time no es un espectador que vaya a estar acostumbrado a buscar en Tabacalera únicamente una experiencia estética. Es un visitante que acude en busca de una experiencia cultural. Eso nos ha ido obligando también como comisarios en el montaje a tomar, bueno, yo creo que algunas decisiones distintas. La exposición está formada por un centenar de obras de la colección de 76 artistas. La más antigua es la pieza que ven a su izquierda. Es un retrato funerario de Palmira, una pieza arqueológica fundamental, casi es un milagro que esté en la colección. Y la más reciente es una pintura de Idoia Montón, una artista donostiarra, nacida en los 60, una pieza curiosamente pintada muy próxima a esta zona de Oriente donde estuvo situado Palmira. Son algunas de estas obras ha sido muy interesante para nosotros porque hemos tenido la oportunidad de presentarlas por primera vez al público. La obra de Idoia Montón fue adquirida el año pasado y ahora se presenta al público por primera vez. Desplazar la colección del Museo de Tabacalera no ha sido una tarea fácil, no solo por la cantidad de obras implicadas, y ha requerido en el museo de la participación de numerosos equipos del Departamento de Registro, por supuesto del área curatorial, y del Departamento de Conservación y Restauración, que ha tenido que afrontar la puesta a punto de numerosas obras justo para esta exposición. No me he resistido a traer algunas imágenes del traslado, que se produce además en tiempos muy difíciles para el museo, en pleno trabajos de ampliación, en el cual, digamos, el museo es casi un esqueleto en el cual la circulación y los accesos son muy difíciles.
Hay piezas, yo creo que muy importantes en su viaje. Esta es una cabeza de una obra, una escultura de John Davis, que por sus dimensiones no estuvimos casi seguros hasta muy al final que podía entrar en el espacio de Tabacalera, y que una vez allí nos ha ayudado muchísimo a reordenar, por ejemplo, la primera sala, como veremos después. Hay obras de grandes dimensiones también que ha sido de movimiento muy difícil. Piezas que por su peso y por sus dimensiones no se habían prestado nunca hasta ahora. En ese camión, digamos, suspendidas de una grúa, trasladadas con una grúa, viajan en la caja de madera un alto relieve de Nemesio Mogrovejo que no había salido nunca del museo, y el otro bulto es el que corresponde a la obra de Antoni Caro, Acto de guerra, según Goya, que tampoco había salido del museo. Su llegada a Tabacalera estuvo rodeada de una grandísima expectación y fue una pieza que en un principio no nos atrevimos a solicitar en préstamo por cuestiones obvias, y que una vez que surgió la posibilidad de... Sí, perdón. Ahora. Gracias. De llevar a Tabacalera, también nos ha ayudado a dar forma, a cerrar, a dar contenidos finales a la sala de la exposición, que es la tercera, la última sala donde está instalada. Ya ven que el propio movimiento de la obra requirió de sí mismo de un operativo muy complicado para nosotros y para Tabacalera. El desembalaje de la pieza es este, y luego veremos su ubicación final. Otras piezas que han salido del museo muy excepcionalmente, esta es la obra de Caro, a la que me refería. Lo que vemos, y he olvidado ahora mismo el peso de la obra, lo que aparece como una peana pintada de gris es una peana metálica pintada de gris, lo que dificulta muchísimo su movimiento. Y en la otra diapositiva, un tapiz del pintor francés Fernand Lier, que también muy escasamente se presta fuera del museo. Junto a ellos también hay otras obras que, por su excepcionalidad, por considerarse obras esenciales en la colección o por su fragilidad, bueno, pues han salido de nuestras salas también de forma excepcional. El retrato del poeta moratín de Francisco de Goya, una de las obras finales que pinta Goya en su exilio de Burdeos. Bueno, son detalles del montaje. El caballo moribundo de Karel Appel, más abajo una obra excepcional de Óscar Domínguez, El cazador. Y bueno, un detalle de las dificultades que se produjeron para instalar esto que aparentemente parece muy sencillo, el busto de Palmira, que ya ven que requirió de la participación de numerosos restauradores y manipuladores de obras de arte en Tabacalera. O la pieza de Susana Solano, que veremos luego con más detalle, es una obra que prácticamente acabamos de adquirir y que también hemos podido presentar Oller y yo en Tabacalera. Es esta que ven ya instalada en la sala, una pieza maravillosa de los años 80 que hemos podido adquirir, bueno, muy recientemente. Una pieza también muy interesante que tuvimos mucho interés en llevar al principio es esta de Txomin Badiola. Estamos viendo parte del montaje en Tabacalera, muy interesante porque el propio Txomin se acercó hasta San Sebastián para instalar la pieza con nosotros. Y poco más o menos, esos serían un poco los prolegómanos de la exposición. En el plano hemos querido explicar esa parte de aquí, cómo se organiza la exposición. Primero, cómo es el espacio de Tabacalera. Ensombrado tienen todo el recorrido de la exposición. Ocupa, en la parte superior, son las dos salas habituales de exposiciones actuales de Tabacalera, y la zona vertical corresponde a una primitiva sala de exposición que actualmente no se utiliza. Y también sombreado está el corredor de salida de esa sala, que enlaza con el gran hall de entrada que ven marcado, no sé bien, con el número 1 y con la gran escalera que tienen frente a ustedes. La exposición está organizada en 3 grandes espacios, por algo que Oller explicará ahora mismo, un poco porque
lo que ha contribuido a dar un poco forma a nuestro relato. Desde el principio queríamos hacer un relato que por una parte reivindicara la importancia de las imágenes, incluso para el tiempo presente. Al final derivó un relato en torno al tiempo no lineal, al tiempo cíclico, también para hacer referencia a la propia historia del museo. Este nexo de unión ha sido el relato de la obra de teatro de Beckett, That Time, aquella vez, en la que el autor hace intervenir a tres voces. El protagonista es un anciano oyente que va oyendo, en principio de uno en uno y luego casi simultáneamente, a tres voces que corresponden a la de la vejez, la de la juventud y a la voz actual, la voz de la madurez. Yo creo que Oyer les va a explicar con más detalle el planteamiento teórico de la exposición y luego les pido que nos acompañen a ambos en un recorrido por las tres salas de Tabacalera. Gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Y bueno, en primer lugar me gustaría dar gracias al Museo de Bellas Artes y a Miguel Zugaza, pero también a Edurne Ormazábal, directora de Tabacalera, por esta oportunidad que ha sido realmente un reto y creo que he aprendido muchísimo. Como se decía a la mañana, ¿no? esa relación entre comisario y coleccionista realmente he podido experimentarlo en primera persona, ¿no? Gracias a este proyecto y ahora, como dice Miguel, soy un aficionado a los old masters, ¿no? Bueno, pues voy a prácticamente leer un texto, digamos, como algo que cuando realizo los proyectos me suele ayudar, ¿no? De la realización de un texto, digamos, un poco reflexivo, donde, bueno, se incluyen múltiples citas y cortapegas, pero que creo que pueden servir de orientación de cómo desde la práctica artística contemporánea hemos encarado este proyecto, ¿no? Que este proyecto expositivo habría de ser articulada desde una mirada situada en el presente era como una condición inicial, ¿no? Un punto de partida vamos, absoluto, ¿no? Un presente que oscila entre tiempos pretéritos y futuros e interviene entre el hecho y la ficción, entre el instante y la duración, entre lo que está presente y no lo está. Como sabéis, y ya lo ha explicado Miriam, la propuesta se despliega a partir de una selección de obras que forman parte de la colección del Museo de Bellas Artes y que ahora, hasta noviembre de este año, se presentan en el Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabacalera, donde ejerzo de comisario a veces y responsable de programas públicos, Miguel. Desde el comienzo era evidente que la única forma de asimilar una propuesta de este tipo era recurriendo a la idea de una dimensión multitemporal. Una máquina que se interesara por los sobresaltos del tiempo y por las formas en las que éstas son registradas en una colección, ¿no? Desplazada y exhibida ahora en un espacio vinculado a la producción contemporánea, ¿no? Como ha explicado Miriam, de arte contemporáneo, pero también de cultura contemporánea, ¿no? En un sentido, creo yo, más amplio, ¿no? Una propuesta, dicho de otro modo, que profundizara y visibilizara las paradojas relativas a la continuidad y la interrupción del tiempo, ¿no? Capaz en todo momento de provocar encuentros entre materiales y voces de distinta naturaleza. El conflicto y la pelea, si se quiere, con el tiempo tiene la ventaja de ser eterno y a la vez muy humano, ¿no? Esa pretensión tan humana, ¿no? Quizás demasiado humana, de querer domesticar lo infinito, ¿no? De reducirlo a lo sabido, a aquello que late, a algo que late sin corte y de forma infinita, ¿no? Y convertirla en espacio, ¿no? En algo que se pueda ver de un golpe, ¿no? Es un conflicto que late de muy diverso modo en un sinfín de obras, ¿no? Puesto que es al fin y al cabo como un hecho sustancial, ¿no? A los más diversos lenguajes del ser humano, ¿no? Creer efectivamente que podemos detener el tiempo, ¿no? Es, digamos, la ilusión fundamental. Sin embargo, en la propuesta que hemos elaborado, y lo teníamos muy claro, que en ningún caso se trataría de establecer una idea de continuidad histórica, ¿no? En este vasto marco temporal que abarca casi 20 siglos, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Conscientes del aparataje conceptual y la disposición investigadora que exige iluminar procesos de extensiones semejantes,
en los que se pudiera poner en relación la antigüedad con el medievo, la edad moderna y lo contemporáneo, el proyecto reivindica y subraya las aportaciones realizadas desde el ejercicio de la imaginación, ¿no? Al fin y al cabo, y tal como nos recuerda el historiador italiano Carlo Ginzburg, la potencia de esta facultad, lejos de anular la búsqueda de una verdad histórica, contribuye a su ensanchamiento, ¿no? Lo que nos llevaría a pensar en los beneficios, ¿no? de poner a trabajar conjuntamente, ¿no? a las diversas vertientes, ¿no? que competen a la inteligencia humana. Del mismo modo, estrategias artísticas como el recurso a lo anacrónico, la estética del archivo o el interés por estructuras temporales retroactivas, que ya forman parte del vocabulario y el campo del estudio del arte contemporáneo, comparecen, ¿no? en la lógica de esta exposición. En este sentido, cabe recordar que sus formas de historización también han sido objeto de crítica y revisión, produciendo desplazamientos en la forma de mirar esta disciplina en términos geográficos, en lo concerniente a las jerarquías culturales con las que se presenta como un hecho universal, ¿no? En el ámbito académico, como hoy muy bien ha desarrollado Estrella de Diego, pero también desde otros espacios, bueno, en el ámbito académico, con los llamados estudios postcoloniales, pero también los estudios culturales, aunque también desde otros espacios de la práctica artística, estas asimetrías que perpetúa esta idea de universalidad han sido rebatidas con mucho rigor, ¿no? Especialmente las últimas décadas. Yo creo que todo el mundo somos conscientes de ello, denunciando que su fuente de autoridad tiene que ver con la configuración de un espíritu blanco, masculino, occidental, que se concibe como la historicidad, ¿no? y la humanidad misma, ¿no? E invisibiliza todo aquello que no ha sido invitado a formar parte de él, ¿no? Conscientes de las paradojas propias de cualquier ejercicio consistente en acumular, contar, catalogar, atesorar obras de arte, la principal reflexión que se plantea desde el proyecto comisarial tendría que ver con comparar las formas que adoptamos para establecer un sentido en la continuidad del tiempo, ¿no? Algo a lo que ya me he referido de algún modo en la introducción. En primer lugar, tendríamos la conciencia histórica como un producto típico, bueno, el producto principal de la modernidad, ¿no? En la que la memoria es dividida por épocas y en la que cualquier suceso del presente es historizado a través de su inscripción automática en la actualidad, ¿no? Sería un modelo que se opondría a esas otras formas de contar, pensemos en la ambigüedad del término contar o de la polisemia, y retener el tiempo que más bien remite a lo sensitivo, a lo secuencial, a un sentir ligado al ritmo, ¿no? Asociado a las formas tradicionales, este procedimiento señalaría una ordenación que es previa al sentido. Señalaría operaciones que se producen por debajo de la conciencia, ¿no? Sea esta individual o colectiva. Esta oposición entre estas maneras de entender la relación con el tiempo la lleva a cabo de una forma magistral Agustín García Calvo en un librito muy pequeño que se llama Historia contra Tradición, Tradición contra Historia. En su conversión espacial y territorial, la conciencia histórica se convierte en el lugar ideal donde se escenificar la identidad colectiva, ¿no? Y marcar diferencias entre quiénes somos nosotros y quiénes son ellos, ¿no? Algo que ha sido fundamental para una modernidad que precisamente se ha configurado a través de todo tipo de cronologías comparativas, con las que ha logrado monopolizar el sentido de lo que es progreso cultural, de lo que es arte contemporáneo, de lo que es y no es desarrollo social o avance tecnológico, algo que precisamente los últimos años se está discutiendo también. En cambio, el segundo tipo de memoria se asocia a diferentes nociones como el inconsciente colectivo, al modo en el que operan los mitos, pero también a formas relativas a la tradición oral, donde las variaciones expresivas se encuentran siempre sujetas a una gramática, digamos, ¿no? La cuestión del tiempo es, al fin y al cabo, de tal profundidad o largura que desborda la distinción, ¿no? Entre lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? Digamos que si la cuestión del tiempo perteneciera solo a una realidad externa, ¿no? Si fuera el tiempo solo una cosa como electricidad, luz o materia, o si fuera tan solo un arbitrio del espíritu, ¿no? Perteneciente al orden de lo psíquico, una idea como relación, triángulo o conjunto,
seguro que no estaríamos dando la cara a un singular tipo de conflicto, ¿no? Como lo que estamos haciendo en este recorrido expositivo, pero también en la elaboración de un catálogo, donde, por ejemplo, una historiadora de la ciencia llamada Jimena Canales nos ofrece una reflexión interesantísima sobre el tiempo en el arte y el tiempo en la ciencia. O ahora mismo, ¿no? Hablando con ustedes, saltando a veces de la historia del arte al tiempo vivido, al tiempo biográfico, a las teorías del lenguaje, a la lógica e incluso a la física, ¿no? Como iremos viendo a lo largo de la presentación. Usos y abusos, al fin y al cabo, de un tiempo detenido, espacializado, convertido en portador de todo tipo de abstracciones y que en su apelación a las imágenes termina produciendo figuras fantásticas, futuros pasados y déjà vus. La práctica artística, en ese sentido, hay que reconocerlo que es un lugar privilegiado para observar cómo se componen y se descomponen todas estas operaciones. Creo que a lo largo de estas jornadas también hemos ido viendo todos estos cambios, ¿no? que se forman, ¿no? Ritmos, cadencias heterogéneas entre lo que es visible y lo que es legible, cosa que no siempre encaja, ¿no? Pese a que nos guste, ¿no? B. Los materiales y obras que se muestran en las salas aluden, y nos referiremos en breve, después de este pequeño excurso teórico, nos hablan de estas lógicas y problemáticas temporales, ¿no? Ya descritas, ¿no? Además, el proyecto incorpora, como ya se ha dicho, la voz de Samuel Beckett, tomando el proyecto su título That Time, obra de un acto escrita en inglés entre el 8 de junio de 1974 y agosto del 75, una pieza en la que, de manera singular a lo que sucede en la exposición, participan distintas voces que remiten a su vez a tres temporalidades, solo que esta vez aplicadas a un tiempo biológico, ¿no? a la vida de un ser humano, ¿no? La B tiene que ver con la voz del joven, la C es la del anciano y la A es la narración del hombre de mediana edad, según explicaba el propio autor. Estas tres voces tendrían la virtud de disponer al espectador frente a tres aspectos del tiempo conjugables con la idea del presente, ¿no? Y que nos gustaba mucho desde el principio ese juego, ¿no? Presente del pasado, presente del presente y presente del futuro, ¿no? Algo que se encuentra ya en San Agustín y que nos permitía incidir en esta idea de mirar la selección de obras realizadas desde el aquí y el ahora, ¿no? Desde un lugar que queríamos que volvieran a estar operativas, ¿no? Como siempre está una obra de arte, ¿no? Por otro lado, referirme a la lógica rítmica que organiza el lenguaje en Beckett, que es palpable en casi todas sus obras, ¿no? Una relación basada en una exactitud paciente, ¿no? Con el tiempo, que no apunta, pese a lo que parece, a un estado de pasividad, sino a un esfuerzo activo por sintonizar y observar las sensaciones que confluyen en el cuerpo y en el mundo, ¿no? De ese modo, en su obra That Time, la captura nostálgica de ese momento, de aquella vez, es tan imposible y contradictoria como el propio yo, ¿no? Que lo persigue, ¿no? Ambos remiten a lo indeterminado, ¿no? Son producto de voces que no cesan de contar historias de una manera circular, ¿no? Una narración en la que el pasado se ha vuelto tan incierto como el futuro y en la que todas las unidades del tiempo terminan como plegándose, ¿no? También me gustaría brevemente referirme a otro texto que fue como decisivo, como en esta decisión de presentarles el proyecto a Miguel y a Edurne con esta idea de Beckett, que fue la lectura de un segundo texto publicado en 1929 por el propio Samuel Beckett, titulado Dante Bruno Vico Joyce, y en el que destaca esta figura, ¿no? de Gian Battista Vico, ¿no? Un pensador del siglo XVIII que comenzó a interesar a un grupo de jóvenes vanguardistas, especialmente James Joyce, que compartían intereses comunes, entre otros la superación de la división entre lo sensible y lo conceptual en la práctica y la recepción del arte y la literatura. En este sentido, el filósofo napolitano aportaba una visión distinta de la historia y de la evolución humana, en la que el lenguaje y el conocimiento eran productos de una comprensión morfológica de la vida en el planeta. En última instancia, lo que venía a decir el autor de la ciencia nueva, desde una visión un tanto filológica de la historia, era que las primeras formaciones lingüísticas debieron de tomar su impulso de un arrebato poético y no de la tiranía del concepto, ¿no? No es difícil imaginar
que para todos aquellos creadores disconformes con la herencia racionalista, la idea de poner la poiesis en un lugar central de la actividad productiva fuera motivo de regocijo. Esto es, pensar la imaginación poética y no la razón soberana como factor determinante para el surgimiento del pensamiento y del lenguaje, ¿no? Como sabéis, el rechazo al racionalismo fue uno de los pilares sobre los que se levantó el pensamiento de las vanguardias e irrumpió tanto en el campo de la estética como en la política. Un sentir que venía a sumarse al repudio por la idea de representación burguesa y también a la que se une esa sensación de estar ante un agotamiento civilizatorio, ¿no? Que se fue extendiendo y lo que dio lugar a una búsqueda de mitos regeneradores y formas experimentales en el pasado, ¿no? Digamos que la antigüedad clásica deja de ser un modelo como totalidad para estos espíritus sediciosos y la historia se presenta con una estructura profunda a la que solo es posible acceder por vías inesperadas. En cualquier caso, la fragmentación de las imágenes, producto a su vez de nuevas tecnologías de reproducción que surgen en el periodo, como la fotografía y el cine, se vuelven más interesantes, ¿no?, que el relato unificado, propiciando las condiciones para la realización de montajes experimentales, ¿no?, críticos con el pasado. Ya el nombre de Benjamin ha salido varias veces a lo largo del día, ¿no? Dante, Bruno, Vico, Joyce es en este sentido un texto en el que se concentran aquellos argumentos que ponen en cuestión la verdad científica y filosófica, el racionalismo y su cacofonía intelectual, las categorías en las que se dividen y se parcelan las actividades humanas, el positivismo histórico, etcétera, etcétera. Pero, sobre todo ello, además, la descripción que Beckett realiza del mito como un operador dinámico, ¿no? Una descripción que va definiendo afinidades secretas entre el sonido, el sentido, la forma y el contenido, entre el lenguaje y el cuerpo. Por ejemplo, hay muchas referencias a esas escrituras donde el cuerpo está involucrada de una manera física, como es la caligrafía china, los jeroglíficos, los diagramas, las partituras, que también tienen su lugar en la exposición. Y digamos que son conflictos que exceden el campo de lo literario y ilustran la precariedad, ¿no?, del proyecto moderno, ¿no? Un orden social que ha sustituido los cuentos del pasado por las cuentas del futuro, ¿no?, con la consecuente disminución de la antigüedad como fuente de autoridad. Como ya anunciaba poéticamente Marx, su universo simbólico termina desvaneciéndose en el aire, ¿no? Y lo que nos queda es una producción que se acelera precipitadamente hacia adelante, en una nueva forma de teleología basada en una temporalidad vacía, burocratizada, en la que la imaginación y sus productos son relegados al orden de las cualidades secundarias. Esta depuración y olvido de las facultades imaginativas significa situar la práctica artística y su pasión crítica en un lugar periférico, ¿no?, socialmente insignificante. Y creo que esto en parte explica por qué a los artistas les invade la necesidad de cambiar las reglas de juego, ¿no?, salirse del marco, expandir prodigiosamente su actividad en todas las direcciones imaginables, ¿no? Una ampliación del campo estético que vendrá acompañada de la proliferación de relatos heroicos en torno a las rupturas formales que se producen bajo esta fiebre experimental en la que se precipita el siglo, ¿no? Aunque, como sugirió ya el pintor y escritor francés Jacques-Émile Blanche a principios del siglo XX, quizás haya que pensar que la novedad reside más en las condiciones sociales de estos artistas que en las propiedades rupturistas que caracterizan sus obras, ¿no? Pero las narrativas que suelen ordenar este periodo convulso a través de una sucesión de ismos surgidos de rupturas absolutas terminan por invisibilizar afinidades y continuidades secretas entre lo antiguo y lo nuevo, ¿no? Confirman la eficacia de una perspectiva histórica acumulativa, donde una sucesión de rupturas, muertes y resurrecciones producen un ascenso progresivo que alcanzaría su cima en el presente y su orden. Se conoce solo lo que se crea, subrayaba Vico, y con ello abrió sin duda un yacimiento metodológico que habría de llegar hasta la posmodernidad. La cuestión ahora es cómo evitar que la producción de lo visible coincida y reproduzca exactamente lo existente, lo ya asimilado por el saber. C. Y ya la última parte, no sé si el tiempo se me ha ido. Voy más rápido. Como todo fenómeno humano, la percepción del arte tiene su particular realidad histórica.
cualquier colección de arte es testigo de ello. Los biógrafos de Beckett hablan de la capacidad que tenía de ir a una galería, a un museo y pasar horas, ¿no? Disfrutando las cualidades formales de una pintura. Bueno, él sobre todo estaba muy interesado en una serie de pintores sobre los que escribió. Pero digamos que su obra ya asume lo importancia que es pensar de acuerdo a la percepción y no solo hablar de ella, ¿no? Prestar a la atención y no solo al asunto que la mantiene ocupada, ¿no? Desde este lugar apunta hacia una nueva capacidad de apreciación que asuma los modos en el que el sentido se hace y deshace en cada ciclo, ¿no? Citaba también el ensayo sobre Degas que Paul Valéry realiza, donde también hace una observación precisa sobre la atención y la capacidad que tiene la atención para transformar notablemente, ¿no? Aquello que creemos conocer bien, ¿no? Y concretamente habla de la nariz de su mejor amiga, ¿no? Que una vez dibujado se da cuenta de realmente cómo era esa nariz que había visto cientos de veces, ¿no? Me parecía una anotación profundamente útil, dada la asunción creciente de que estamos viviendo en un mundo como saturado por las imágenes, ¿no? Cuando lo que realmente abunda es la proliferación de cantidad ingente de estereotipos, ¿no? De un diseño continuado de ideas prefabricadas y marcos de comprensión con los que se proyecta capitalizar toda percepción y todo gesto presente y futuro. Y sin más, como me estoy extendiendo, creo que presente, futuro, pasado, he pasado todos estos puntos. Creo que igual puede ser interesante ahora pasar ya al diálogo con Miriam y un poco recorrer las 3 salas principales. No sé, Miriam, te agradezco que vengas aquí. Bye. Ya esto parece ya un dúo serio. Es verdad que teniendo a Beckett como punto de partida en toda la exposición, bueno, primero la investigación previa descubrimos que Beckett era un escritor con muy buen interés por la pintura, por el arte contemporáneo, y que entre sus pintores favoritos estaban Tal Koat y Bram van Velde, del cual nosotros tenemos un cuadro espléndido, pero por no caer en lo evidente nos hemos resistido hasta el final a llevar a la exposición. Lo teatral está muy presente en todo el recorrido de la exposición, lo performativo, lo escénico, y también los bustos, las cabezas, porque no hemos explicado que en el relato, en el libreto de Beckett, este anciano, la presencia del anciano, las voces se formalizan a partir de cabezas del mismo anciano que van apareciendo o desapareciendo en el escenario. Y nos ha parecido interesante una forma de relacionar, hacer un continuum en el relato expositivo, presentar retratos y bustos a lo largo de todo el recorrido. Como centro de producción de arte, de cultura contemporánea y un poco también para romper el continuum de una exposición, de una colección que ya está estudiada, catalogada, inventariada y que es en general conocida, el montaje es atravesado por 3 nuevas producciones. En el arranque es esta pieza The Same Ground de una artista neozelandesa, Ilke Gers, que funciona casi como una partitura en la cual, digamos, para terminar de aprenderla, el espectador tiene que moverse por el espacio. Es una pieza muy interesante, realizada en cinta de vinilo, que fue, intervenido el espacio de Tabacal, este gran hall de acceso por la propia artista. Sí, y digamos, perdona, digamos que también sirve para unir y dar un sentido de circularidad a la exposición, que era algo también que buscamos desde un principio, ¿no? Con toda esta metáfora del tiempo y tal, pues nos parecía como interesante. Sí, aquí estamos proyectando los dibujos, los bocetos previos, a partir de los cuales Ilke fue realizando ya in situ su trabajo. La obra, digamos, aparece por primera vez en el gran hall de entrada, pero se proyecta también a este primer ámbito de la exposición, que por desvincularlo un poco de las 3 voces, 3 edades, hemos denominado de la forma más sanagustiniana posible como tempus. Un poco también porque en un relato que va a hablar del tiempo, nos apetecía hablar del no tiempo, de la eternidad. Y
Aquí aparece otra nueva producción, una obra sonora, una composición vocal para 6 canales y 6 altavoces del artista Ainara Legardón. Una pieza que interviene en este primer espacio, en el suelo, ven una intervención también de Ilke, en el que se plantea este espacio con una serie de bustos de la colección del museo. Son obras, unas con autorías muy conocidas, Quintín de Torre, etcétera, otras piezas anónimas, algunas muy interesantes. Hay una máscara de Durrio. Hemos buscado materiales distintos, que hubiera bronce, piedra policromada, madera policromada, etcétera, etcétera. Un poco partiendo de la idea del retrato, digamos, la escultura como el arte que ofrece mayor durabilidad a la obra de arte más que la pintura, un poco siguiendo la idea de Plinio. Y al retrato como un género que trae al presente al que no está ya entre nosotros, que proyecta hacia la eternidad, al muerto, al que no está con nosotros, y lo hace revivir continuamente en el presente. La exposición va a funcionar también como una referencia al presente, al pasado y también al futuro por medio de la premonición, que fue una cosa que nos explicó muy al comienzo, no entendíamos, Ainara Legardón, a partir de una enfermedad mental que hay muy cercana a ella, en su familia, nos decía: yo convivo con una persona enferma que, por supuesto, hay veces que está hablándome en su presente porque me reconoce, porque está en mi día a día, que a veces está permanentemente anclada en el pasado, que es lo que recuerda, pero que también se proyecta en el futuro, me ve a mí en el futuro cuando ella ya no esté a mi lado. Nos parece también interesante jugar con... Sí. Perdóname un detalle, que te has referido a la pieza, a la intervención de Ainara como obra sonora. Estoy de acuerdo, cómo no, pero también hay que recalcar que intencionadamente esos speakers, esos altavoces, han sido seleccionadas cuidadosamente, casi como obras, y son objetos técnicos que se presentan al lado de obras de arte, un poco remarcando esa diferencia entre, bueno, se coleccionan obras de arte, no se coleccionan objetos técnicos, ¿no? Por lo menos no No en el museo, de momento. Perdón. Eso es. Sí, aquí veis en varias imágenes, porque Ainara eligió con muchísimo gusto, comprando en anticuarios, en subastas y demás, altavoces de épocas y de casas distintas. La museografía, que no hemos comentado nada, es obra de Xavier Salaverría, que nos ayudó mucho en el diseño de estos materiales, de peanas, de paneles, etcétera. Él ha querido recurrir muy inteligentemente a materiales que existían ya en Tabacalera, con un sentido también de aprovechamiento de lo que ya existe. No olviden ustedes que generalmente los museos y los centros que nos dedicamos a hacer exposiciones temporales tenemos siempre la etiqueta de que hacemos cosas muy poco sostenibles y que generan una altísima huella de carbono, sin ser... digamos, piezas específicamente diseñadas, sí han sido adaptadas por Xavier para acogerlas a las piezas del museo. La primera sala es esta, que hemos titulado De la vejez, y corresponde a la voz C de Beckett. Sí. Bueno, brevemente, la vista ya la veis, hay una heterogeneidad de materiales. Sí que el planteamiento de la sala es cómo el siglo XX es aquella época en la que surgen, bueno, todo tipo de teorías, ¿no? Que dotan de vitalidad, ¿no?, a las imágenes, ¿no?, como más allá de la mirada del observador, ¿no?, y cómo eso, digamos, transforma de alguna forma, especialmente en el campo de la historia del arte, la visión del pasado, ¿no? El pasado de repente es algo que está muy presente en el pasado, o está en el presente de formas muy diversas, ¿no? En forma de imágenes, en forma de todas estas teorías de la supervivencia de las imágenes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay diversas zonas en esta sala que apelan, pues, precisamente a esa relación en el presente del pasado, ¿no? Bueno, por poner solo un ejemplo, cómo después del franquismo toda la cultura vasca fue revitalizada precisamente por esos mitos encontrados, ¿no?, en lo prehistórico, a través de Oteiza, pero también el padre Barandarán, la antropología, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, tenemos hecho luego un pequeño homenaje también a Barandarán. Hasta donde hemos podido también, hemos procurado, dentro de lo permisible curatorialmente,
a hacer pequeños guiños a obras especialmente que más nos gustaban de la colección. Luego veremos en tu caso a Meztoy, en el mío lo he dejado para el final. En las salas conviven piezas de muy distintas épocas. En esta, por ahondar un poco en lo que explicaba ayer, tratábamos de ver la permanencia del pasado en el presente. Tanto las formas artísticas, en primer término tienen una escultura medieval anónima, una pieza bellísima, forma parte de un retablo, y lo que representa es una imagen de San Juan al pie de la cruz. Yo creo que nos enamoramos los dos un poco de la pieza por ese gesto, que hace el santo con la manita, que seguramente para el artista medieval que, bueno, a cierto punto conoce los rudimentos técnicos de su trabajo, piensa o le sale una forma muy sutil de aludir a la tristeza, que, bueno, lo que para nosotros sería hoy en día un gesto casi como de pensamiento, de reflexión. Van a ir viendo detrás de esta pieza escultórica hay obras de Alberto Sánchez, esta maravillosa mujer de la langosta, que nos habla de la forma en la que se producen también en el arte español del siglo XX las primeras vanguardias. Más que nos ha parecido interesante también resaltar que el arte español en el siglo XX, a partir de lo mítico, de lo antiguo, se va a ir conformando a partir de experiencias artísticas muy diversas. Nunca vamos a hablar yo creo que de vanguardia pura y dura. Las voces que aluden a la modernidad en el arte español en estos años del siglo XX primeros son múltiples. Al fondo ven una obra esencial de la colección de Nicolás de Lecona, un artista vasco todavía, pues yo creo que por descubrir en el contexto, en el relato general del arte español. Junto al Alberto Sánchez, una pieza estupenda, un bronce pintado de Mimo Paladino. Más al fondo una pintura de Susana Talayero, que al final ha contribuido un poco a ir ordenando la sala. Y en esta sucesión de esculturas de principio a fin, porque nos ha quedado una sala muy ordenada aquí, con una museografía también yo creo muy clásica, ven a la derecha piezas de Oteiza, al fondo una gran escultura en poliéster pintado de John Davis, un escultor muy poco conocido, porque es verdad que este museo tiene esa singularidad que de pronto ha ido adquiriendo artistas que no están de moda, que no forman parte del canon europeo, como John Davis, que si la exposición alude a Beckett, la escultura de Davis, él comienza a trabajar a comienzos de los 70, tiene mucha relación con otro gran teatro del absurdo, con Harold Pinter. Y en su proximidad una pieza de Julio González, La mujer llamada de los tres pliegues. Nos interesaba para hablar de la herencia artística y de relacionarla con una escultura que existe de Eduardo Chillida. Julio González, como el gran maestro, el gran creador con hierro, cuya herencia se proyecta en el trabajo de Chillida años más tarde. Entre las piezas que presentamos por primera vez es esta obrita pequeña, es un ídolo de Joan Pie, seguidor de Durrio y por tanto de Gauguin, que ponemos en relación con Oteiza. Y una pieza esencial para entender la exposición es esta proyección, este vídeo, Barrutik Campora, de dentro a fuera, de Ivonne Aranberri, una pieza que incorporamos también al museo hace dos años. Les mostramos varias relaciones de obras en la exposición y de vistas como del final de la sala hacia el comienzo. Aquí se pueden ver bien las dos esculturas y al fondo unos maravillosos aguafuertes de Bonifacio, del cual hemos hablado esta mañana, un artista muy cercano en su momento, fue uno de los grandes creadores de la vanguardia vasca junto a Chillida, Oteiza, etcétera, que luego abandona el País Vasco y se instala en Cuenca. La pieza de Susana Solano nos lleva de camino al último ámbito. Pueden ver de refilón el bacon y la escultura de Mendiburu. Nos gustaba mucho la idea de casi el bacon como si fuera una escultura que ha tomado vida. Esta es otra vista de la sala y las dos piezas en relación con una obra emblemática de Sergio Prego, una obra de los 90, el Tetsuo Bantufel,
que pudimos comprar también milagrosamente en el año 2000 en el museo. Ya ven que la estructura física industrial del edificio está permanentemente presente en las salas. Los tubos. Los tubos. La iluminación es muy distinta a la nuestra y este primer plano de una pieza no es del museo, pero pertenece a la colección compartida impulsada por el Gobierno vasco, en la que participamos el Museo de Bellas Artes, Artium y también Tabacalera. Pues la sala A, en el texto de Beckett, hace referencia a la madurez. Hay que decir que es un texto muy abstracto, pero luego tiene unos espacios muy concretos. Por ejemplo, en la primera sala que hemos visto está la biblioteca, está la galería de retratos, y aquí habla también de la ciudad más industrial, del tranvía, etc., ¿no? Entonces, para nosotros era el relato de la modernidad y, cómo no, la modernidad, evidentemente, por lo menos en relación a la colección del Bellas Artes, pero seguramente en muchos otros sentidos empieza con Goya, ¿no? Entonces, tenemos aquí este Antoni Caro, que es una versión de los actos de guerra, los fusilamientos de Goya, y al fondo veis una serie de disparates grabados, también una técnica que queríamos especialmente recuperar por su importancia en el desarrollo del imaginario del siglo, y el retrato a Moratín de Goya, ¿no? Eso es. Habíamos preparado un texto en esta sala que dice que domesticar el tiempo, dividirlo en unidades homogéneas, 8 horas para trabajar, 8 para el descanso, 8 para el ocio, y organizarlo racionalmente fue el objetivo de la revolución industrial del siglo XIX, cuyas consecuencias vivimos aún. La segunda sala de la exposición es la del tiempo presente, donde los imperativos de la sociedad tecnológica e industrial se manifiestan en la obra de numerosos artistas. Muchos artistas van a entender las transformaciones que genera la nueva sociedad industrial como una cuestión emancipadora. En esta sala vamos a encontrar mundos muy distintos, yo creo. La presencia, yo creo, omnipotente del Caro en esta primera parte, bueno, queríamos ponerla de manifiesto, y enseguida otra serie de obras que nos hablan, por una parte, de la tragedia de la guerra, del conflicto del tiempo presente, de la guerra como el daño colateral, pero también de la vibrante revolución industrial y el vibrante desarrollo económico y social que vive la ciudad de Bilbao como fruto de esa misma revolución industrial. Al fondo, entre Antoni Caro, una pieza de June Crespo, ven parte de la puerta giratoria de Antonio de Guezala. Seguramente es la obra, yo creo, maestra del arte vasco anterior a la Guerra Civil. Muy interesante porque en sí misma es un retrato, el retrato de Begoña de la Sota, que es esta joven moderna, con falda corta, tacones y boina, que atraviesa la puerta giratoria del Hotel Carlton para asistir a una fiesta de la Asociación de Artistas Vascos. A Guezala, que le está esperando en el interior del hotel, lo que menos le importa es Begoña, que también se siente fascinado por el dinamismo, por el movimiento que el paso de Begoña genera en las puertas de cristal del Hotel Carlton. Es una obra del año 27, muy tardía para ser considerada futurismo, pero las experiencias de lo moderno en el arte español y en el vasco son muy tardías también respecto a lo que ocurre en el resto de Europa. Xavier Salaverría ha diseñado como laberinto que nos invita a transitar por la exposición. En una parte están, digamos, los problemas generados por la industria, la fascinación por la industria y los problemas. Una obra tan melancólica como el puente de Burceña, y no un hombre asomado al puente, es un obrero, va vestido con un buzo, que está asomado a ese puente, con ese último término de esa zona industrial, cuando ese Bilbao del gran desarrollo ha dejado de ser Bilbao, y ese jinete enigmático que está bebiendo en las aguas ferruginosas de la ría. Y al fondo los cambistas, una obra que nos parece interesante para hablar un poco también del capital, de la usura, del dinero y de las consecuencias que inmediatamente eso provoca en la sociedad.
la Alguna fábrica. vista de Rentería también tenemos, no solo Bilbao. Sí, hemos hecho un guiño a Guipúzcoa con esta maravillosa pintura de la fábrica dormida, que recupera la fábrica de ramas que existía en la península de Capuchinos, en Rentería. Al fondo, Cutanda, los preparativos de la huelga del 1 de mayo, un boceto para otro cuadro de mayores dimensiones, y a la derecha el puerto de Bilbao, de Celso Lagar, el máximo de ese interés por mostrar el dinamismo de una ciudad rica, próspera y viva. Siempre al fondo con el problema, con Casas y Policía de Agustín Ibarrola, yo creo un poco mostrando la realidad. Los paneles nos parecieron muy setenteros y de pronto se han insertado en toda una línea de tradición moderna, de museográfica moderna. Ha habido también espacio para alguna proyección. También queríamos montar que las artes del tiempo están presentes en la colección y están también presentes en ese relato. Y una vista ya desde el final de la sala con el aldeano de Baquio de Guiar y en primer término una cárcel de Vicente Larrea. El aldeano de Baquio interesante porque nos habla siempre de las dificultades que encuentra en su momento el arte contemporáneo. Hoy en día Guiar es un pintor aceptado, absolutamente ensalzado y demás. Es un artista, es el primer artista vasco que viaja a París y una vez instalado en Vizcaya, cada aparición pública de sus obras provoca o genera en la prensa local un apasionado debate, primero porque nadie sabe entender su pintura y porque sistemáticamente se le acusa de intelectualismo. Yo creo que es un ejemplo de las dificultades que tiene siempre el arte de su tiempo para ser entendido y asumido. Y bueno, un guiño final con Larrea, un vídeo de Iñaki Garmendia Orbea, todo un homenaje a la fábrica de bicicletas, y un cartel que nos pareció interesante porque el museo tiene muy buena colección de carteles y porque también es un buen ejemplo de sobre qué bases se construye siempre la paz, que es sobre el trabajo, la crianza por parte de las mujeres y el trabajo y el orden. Y en el tránsito de la segunda sala a la tercera, el último encargo, la última nueva producción, una pieza audiovisual de Jorge Moneo, que ha estado trabajando con el departamento de restauración, al cual queremos mandar saludos. Y bueno, también decir simplemente que desde Tabacal era muy importante, ¿no? También que estas tres producciones se produjeran. Eran artistas también que muchas veces habían pasado ya por nuestros programas y demás, y la verdad que creemos que ha enriquecido muchísimo, ¿no?, la experiencia de la exposición. Y ya vamos a la última sala. Vamos a la última sala y de prisita, que habla de la juventud. La hemos querido plantear un poco también como las incertidumbres del tiempo futuro. La sala está prácticamente organizada en función de la muerte de Orfeo de Mogrovejo. Yo creo que es una pieza que no se le da aquí desde el año 21. Una pieza muy interesante para nosotros porque de pronto hemos visto que proporciona una lectura en clave performativa y escénica muy interesante. Es una obra, muy clásica, el que Nemesio Mogrovejo, que es un escultor joven del cambio de siglo, muere en 1910, muy joven, a los 35 años, después de una vida muy trágica. Él parte de la Divina Comedia en una de sus últimas piezas. Esto constituye su último envío como pensionado. Él se ha formado en París, en Roma, y muere apenas sin haber podido definirse como artista. Es un ejemplo, primero, de la precariedad, también yo creo que del artista contemporáneo siempre, de un joven artista que tiene ayudas públicas, que tiene becas, pero que una sociedad que se está enriqueciendo, que cuenta con un extra en forma de capital, de beneficio, no va a ser capaz de sostener a una comunidad artística que entonces da sus primeros pasos al mismo tiempo que el primitivo Museo de Bellas Artes. Nemesio envía a la Diputación de Vizcaya, que es quien la ha becado. Esta pieza no está como trabajo final de beca, envía el yeso. Ya saben que fundir una pieza en bronce era muy caro y que el artista enviaba únicamente el yeso. Su muerte en Graz, en Austria, en el año 1910, en la miseria más absoluta, enfermo de tuberculosis, va a generar
en la comunidad artística local la necesidad de organizarse, y por primera vez se crea al año siguiente una asociación que con carácter gremial va a pelear por la defensa de los intereses de los pintores y escultores modernos, puesto que esa sociedad, digamos, deja al margen digamos, a otros artistas menos avanzados que trabajan en Bilbao. Pese a ese interés gremial por la asociación, que consigue con grandes esfuerzos hacerse con un pequeño local de exposiciones en la Gran Vía de Bilbao, va a ir pasando lo más granado del arte de vanguardia español, el propio Celso Lagar, que veíamos antes, o el matrimonio de Launay, que celebran en Bilbao su primera exposición individual en el año 1919. En torno a Mogrovejo, y en esta sala hay muchos fantasmas, muchas presencias sobre todo fantasmales. Yo destacaría la propia obra, que al ponerla en medio de la sala tiene una parte trasera que enseña toda la costura de la obra, todo el trabajo de forja que hay detrás de esa obra, cosa que remite perfectamente con la idea de fantasmagoría, ¿no?, a la que apelábamos, ¿no?, con esta idea de que las lógicas y las estructuras de la historia se han desvanecido, ¿no? Sí, es una pieza que raramente hemos tenido ocasión de mostrar así, sí, en que el reverso, llama mucho la la atención, primero porque demuestra un poco una materialidad de cómo se realiza una escultura en un momento dado, cómo se funde en bronce, y porque ha creado, veremos enseguida, sugerencias muy interesantes con las obras de otros artistas. Eso es. Hay piezas, hay fotografías de Itziar Ocariz que remiten a lo performativo, sabe que son un testimonio fotográfico de una acción que ella realiza. En un momento dado se hace rapar la cabellera, creando en ella el mapa mundi, y del cual queda ese testimonio fotográfico. La aparición del busto de Palmira, eso sí, retrato funerario, un fantasma entre los fantasmas. Y la imagen icónica. Bueno. La imagen, esta relación casual entre esta forma de la muerte de Leandro con las fotografías de Itziar y con esta imagen, sí, este cadáver, ya este Cristo ya con los ojos cerrados, prácticamente moribundo, de Zurbarán. Esta es la muerte de Orfeo vista por detrás. En relación a otras piezas, como el Txomin Badiola, se llama ¿Quién tema el arte? Es una pieza esencial y nos interesaba mucho, primero también un poco por jugar con el título. Miguel en un momento nos hizo la broma de que cuando no hay temor de Dios está el temor del arte, y es cierto, es el temor del arte contemporáneo. Para nosotros es muy interesante, es una pieza de finales de los 80, porque Txomin Badiola es uno de los primeros artistas vascos y españoles, yo creo, que da el salto a la instalación, en un momento en el que la escultura se concibe todo en formato puramente objetual, como un algo que se coloca sobre el suelo, sobre una peana, sobre lo que sea. Txomin va a dar el gran paso hacia la instalación escultórica. Son piezas, una pieza que expone, que realiza en Londres y que expone durante su estancia el londinense. ¿Qué más? Herramientas del arquitecto de Lüpertz, una obra rarísima que forma parte también milagrosamente de la colección, que de pronto estas formas que no llegan a ser figurativas, que tienen mucho que ver con la abstracción, nos parecía muy interesante relacionarlas con ese trabajo físico del escultor que se ve en el bronce de Mogrovejo, y el gran tapiz de Leyer, que se ha convertido en la imagen de la exposición, y que es, para acabar, bueno, acabamos con la película That Time, que ahora contaremos, pero es el origen del mundo, ¿no? Sí, es una obra... un tapiz que también remite a lo performativo, porque es sí, como realizado para unos bailes, una... Sí, realiza a partir de un boceto que para unas escenografías teatrales que Leyer hace en 1920 en París. El tapiz se teje posteriormente y es una maravilla. Es curioso que si al principio teníamos este pasado mítico vinculado sobre todo a lo vernacular, a la cueva, a la obra de Barandiarán, al arte de vanguardia, Leyer nos lleva a otra mitología. Él representa a 3 deidades primordiales del arte negro en un momento en el que París está triunfando el arte negro y el mundo del jazz. Y nos parecía muy interesante porque, por hacer alusión también a otro tipo de culturas que en ese momento están germinando en el arte de su tiempo. Y esta es mi
regalo. Yo quería terminar, por el puro placer de terminar con esta obra de Amable Arias. Es una pieza que estaba hasta hace muy poco en una colección particular, porque algo también que hace la colección del museo es ir recuperando para la colección pública piezas que forman parte de colecciones privadas. Sí es trágica la desaparición casi de las adquisiciones buenas de arte antiguo, tal. En el campo del arte contemporáneo ocurre que la muerte de quienes en el País Vasco, en España, han conseguido realizar muy buenas, muy interesantes colecciones personales de arte del siglo XX, su muerte implica que ya son obras con colecciones que no interesan a los herederos, tanto porque uno tiende a vivir en espacios cada vez más pequeños con pocas paredes, pero también yo creo que pone de manifiesto la desprotección final que tiene el patrimonio artístico una vez que desaparece el coleccionista que ha hecho la colección, que la ha valorado y que le ha dado un contexto. Es una pieza de un artista muy raro, donostiar, Amable Arias. Él es contemporáneo, para quien no lo conozca, de Chillida, del grupo Gaur. Es el más adelantado de su tiempo, un artista que necesita muy poco para hacer su trabajo. Yo me van a permitir que termine con una frase preciosa. Decía Mari Carmen Alonso Pimentel, que es la gran especialista de la obra de Amable. Ella hablaba de que en la pintura de este hombre que transita por una escalera, un poco sin principio ni fin ni utilidad clara, parece llevarnos más allá de la realidad al encuentro de un mundo liberado de normas en el que todo es posible. Creo que alude muy bien a lo que es el arte y el arte contemporáneo. Y me gustaría terminar con una frase, yo creo que no le va mal a esta pieza, el texto en otro cuadro de Amable, un personaje con sombrero, posible alter ego del artista, lleva escrito en una pancarta. El texto dice: y le cogió de la mano y le dijo, te llevo al mundo donde nada tiene la apariencia de lo que es. Y muchísimas gracias.